Hoy estamos en nuestra clase número 7, en la que vamos a continuar con la personalidad. Em, que me gustaría hacer algunas aclaraciones, porque esta es la segunda parte de, ¿cómo se llama? De eso, que charlamos sobre este tema y tuvieron una actividad calificada por el modo, la cual ya corregí en su mayoría. em, y que pude ver algunos errores recurrentes, no muchos, pero me gustaría hacer la aclaración. Había una de las consignas de la semana pasada que decía que si la falta de personalidad existe, y algunos que puedo inferir o suponer que no estuvieron en la clase o que no escucharon la grabación o que por ahí no se llegó a entender bien, por eso hago la aclaración. La falta de personalidad no existe. Por más que nosotros hablemos de falta de personalidad para atribuirle esa frase a alguna persona, es decir, bueno, fulano, me crucé con fulano y digo, ah, bueno, este tiene una falta de personalidad tremenda. Por más que lo usemos, en realidad lo estamos usando mal al concepto de falta de personalidad. Porque como bien hablamos la semana pasada, la personalidad es algo que tenemos todos y que es única, así como nosotros mismos, es decir, somos todos diferentes, porque además de ser diferentes biológicamente, eh, también somos diferentes en nuestra personalidad. Y generalmente cuando decimos que a alguien le falta personalidad, estamos diciendo porque no se viste como yo quisiera, o como a mí me gustaría, o no se expresa como a mí me gustaría. Entonces, generalmente se atribuye la timidez o la introversión, una persona que es introvertida, a la falta de personalidad. Pero en realidad, ser introvertido, o ser tímido, o ser cauteloso, es una personalidad en sí. ¿Sí? Personalidad también podemos ver ahí en la misma palabra que estamos refiriendo a la persona en sí, como la primera parte de la palabra lo dice. Entonces, quería hacer esa aclaración por si no había quedado claro. Em, para hacer también un repaso en relación a la clase pasada, que vimos algunos conceptos de algunos psicólogos que definen la personalidad de diferentes formas, em, Phillips, en su texto sobre la personalidad, aclara qué es y qué no es la personalidad. Por un lado, vemos que la personalidad, como bien les hacía en esta introducción, les aclaraba, es esto de que es única del individuo, ¿sí? Aunque yo puedo, por ejemplo, ser tímida y mi amiga también es tímida, no quiere decir que las dos tengamos la misma personalidad. Compartimos un rasgo de la personalidad, ¿está bien? Pero todos tenemos una personalidad diferente. No es solo, no es solo la suma de funciones, sino una integración. Yo no soy tímida, introvertida y vaga por separado y lo sumo y da Julieta. No, tiene que haber como una integración y eso se organiza de una manera. Puedo yo ser tímida para algunas situaciones y no para otras. Entonces eso también me diferencia de otras personas. ¿Vamos hasta acá? Sí, Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de la falta de personalidad? sí. Bien. Es temporal porque siempre pertenece a un individuo que vive en este aquí y ahora. Temporal en relación al tiempo. Es decir, que yo puedo ser de determinada manera en un lugar y en otro de otro modo. Pero la personalidad es algo dinámico que va cambiando también. Es una variable intermediaria entre el estímulo y la respuesta. ¿Se acuerdan que vimos estímulo-respuesta ya y hace tiempo con conductismo?
Se afirma como un estilo a través de la conducta y por medio de ella. Esta personalidad se puede ver reflejado en nuestras conductas y cómo respondemos ante determinadas situaciones. Ahora vayamos a lo que no es, según este psicólogo francés, lo que no es la personalidad. La personalidad no es una influencia ejercida por un individuo sobre otro, es decir, no es que una persona tenga personalidad porque influye sobre otra, porque manda sobre otra, porque es líder sobre otra. No, eso no es personalidad, ¿sí? Apariencia de la que reviste una persona. Entonces, si yo estoy viendo un montón de gente vestida diferente, yo no puedo decir este y este no tiene personalidad. Cosa que por ahí en algunos programas de moda, no sé, la jaula de la moda, o algunos programas de Discovery Home and Health que tratan sobre la imagen corporal y sobre la vestimenta y todo eso, por ahí se utiliza esto de que a tu vestimenta le falta personalidad. No me sale decírselo en tono neutro, pero eso es un error psicológicamente hablando. Porque la personalidad no solo es la forma de vestir, como estuvimos viendo, implica muchas más cosas. ¿Está bien? No es el ideal que uno trata de forjarse a sí mismo. Es decir, la personalidad, como ya bien dijimos, no es algo que se tiene y no se tiene. Entonces, si yo no tengo personalidad, la tengo que sembrar, tengo que practicarla para poder ser más personalidad o tener más personalidad. No, error. No sirve así. Porque si no, uno se queda con el ideal de lo que yo quisiera hacer, entonces para yo ser eso y hacer ciertas cosas, como que tengo que cultivar. Esto no es una semilla que yo me planto en la personalidad y crece, no es así. No es la esencia metafísica del ser humano. Es decir, no es algo que sí o sí pareciera como un ideal raro, una idea vaga, del ser humano alcanzar en el tono espiritual. No. Está relacionado con un montón de factores que ya estuvimos viendo: conducta, acciones, situaciones, y hoy vamos a agregarle algunos condimentos más. ¿Alguna pregunta sobre lo que es y lo que no es que no se haya entendido de todo esto? No. No. Bueno, muy bien. Seguimos. Ahora, lo que vamos a abordar, el tema de nuestra clase de hoy, es cómo está conformada la personalidad. ¿Sí? Porque ya hablamos de todo lo que es, de lo que no es. Ahora, ¿qué partes tiene la personalidad o qué tenemos que tener en cuenta para poder hablar y pensar e imaginarnos la personalidad? Según Blecher, la personalidad está constituida por tres cuestiones fundamentales. Es decir, él habla de un trípode. La personalidad se asienta, es decir, se sostiene la personalidad gracias a estos tres componentes, que algunos de ellos seguramente los habrán escuchado. El primero es la Constitución. No es la Constitución Nacional, no tiene nada que ver con las leyes. Ahora vamos a ver bien qué significa. La segunda pata de esta mesa de tres patas que le sostiene la personalidad es el temperamento. Pero ¿qué temperamento tiene este? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver. Y la tercer pata que más hemos escuchado, y acá cantamos bingo todos, es el carácter, ¿no? El carácter conforma y sostiene también, como el temperamento y la constitución, sostiene la personalidad, ¿no? Bueno, pero vamos a andar bien qué quiere decir esto del carácter. Sin embargo, Blecher no se queda con que, bueno, la personalidad se asienta sobre estos tres y ya está, sino que también dice que hay una influencia muy fuerte que va creciendo en esto de la personalidad y sus componentes de los factores culturales, ¿sí? Cada vez influye más
la cultura en nuestra personalidad y en la personalidad de las personas que nos rodean, más que los factores hereditarios. Es decir, ahora vamos a abordar más adelante el tema de qué cosas se heredan o no, es decir, qué cosas de la personalidad que tienen mis progenitores, padres, madres, que me engendraron, que está en mis genes, en mi biología, inciden en mi personalidad. Mucho tiempo se creyó que solamente influía en la personalidad lo que nos transmitían nuestros genes, lo que está en nuestra genética. Sin embargo, Blecher dice que la influencia de los factores culturales de nuestro entorno ahora influyen más en nuestra personalidad y nuestros genes, nuestros ancestros cada vez tienen menos, por eso dice una decreciente, o sea, decrece cada vez menos incidencia en, en nuestra personalidad. ¿Sí? Vamos con el primero, que es la constitución. Se llama así a las características somáticas, físicas más básicas y permanentes. Perdón. Está relacionada con la herencia biológica, aunque también inciden los factores ambientales. Es decir, que parte de nuestra herencia biológica, lo que yo venía diciendo de nuestros genes, influye en nuestra personalidad, pero también el entorno, el lugar, las personas con las que nos relacionamos también influyen. Y acá tenemos el kit de la cuestión. Hay elementos dados, ¿sí?, que vienen con nosotros en nuestros genes, lo que cada uno tiene al nacer, lo que trae al nacer en su herencia genética de sus progenitores. Pero, por ejemplo, en la vida intrauterina, en el periodo fetal, donde cada uno está en el vientre de su progenitor, progenitora, es decir, en la panza de su mamá generalmente, pero ahora las formas diversas de tener hijos han cambiado, por eso me cuido en cómo nombrarlo, pero en la vida intrauterina dentro del útero hay condiciones que se dan en relación a lo sanitario, a lo afectivo, a lo psicológico, que inciden durante los meses de gestación. Entonces, es decir, hay una parte que es la natura, digamos, lo dado en los genes, en nuestra sangre, en nuestras células, que influyen en nuestra personalidad, pero hay otras circunstancias que lo podemos llamar nurtura, ¿sí?, que también influyen, que son las circunstancias del medio. Un bebé, por ejemplo, que está, un bebé, o en realidad el que está en la vida intrauterina, en este periodo fetal, en el que no pasa por unas condiciones sanitarias adecuadas, no hay esto del no deseado, ¿no? Es un bebé no deseado, no hablado, no afectivo por parte de quien lleva a ese bebé, o que está pasando por situaciones límites de vulnerabilidad y todo eso, forma parte del ambiente que influye en ese bebé. Pero ustedes me van a decir, pero está dentro de la panza, ¿qué se va a acordar de todo eso? Pero sí, influye mucho. Entonces, es decir, que la nurtura incide en la natura, ¿sí? O sea, el ambiente, sea intrauterino o después de que nace, nuestro ambiente influye más en nuestra carga genética para la conformación de nuestra personalidad. Esto muestra que lo constitucional es bastante más que lo heredado biológicamente. Los límites entre natura y nurtura no son tan tajantes. Entonces, la personalidad está constituida por tres patas. Una de ellas es la constitución. Y la constitución refiere a que además la personalidad está compuesta
por una gran parte de herencia y por una gran parte mayor del contexto en el que se desarrolla la persona. La nurtura se refiere a los estímulos proporcionados por el ambiente y que en forma permanente van moldeando a las personas. Por ejemplo, hubo una época en la que estaba muy de moda, no sé si alguna vez habrán escuchado, que cuando el bebé está en la panza o cuando recién nace se les ponen en la panza auriculares con música clásica o para dormir, porque supuestamente estimulaba. Y bueno, esto forma parte también del ambiente, ¿no? De cómo ciertas cuestiones del ambiente estimulan o no el desarrollo de las personas. Entonces, natura, lo que viene con los genes, nurtura, relacionado al ambiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Vamos con un ejemplo. La posibilidad de desarrollar un lenguaje, es decir, de hablar, y hablar en este contexto sería hablar castellano, depende de ciertas condiciones físicas. Por ejemplo, para que yo pueda aprender a hablar, o un bebé pueda empezar a aprender a hablar, tiene que poder escuchar, es decir, tiene que poder oír. Su oído, su sistema auditivo tiene que funcionar bien. Y también la fonación, es decir, tiene que funcionar bien todo lo que tiene que ver con la lengua, con su paladar y con el movimiento para poder emitir sonido. Pero la aparición más temprana o tardía del lenguaje, no estamos hablando como el ejemplo, correcta o incorrecta, dependerá de la estimulación que el niño vaya recibiendo de los seres humanos que lo rodean, de su estado de salud, de su afectividad, entre otros factores. Por ejemplo, las primeras clases que tuvimos de psicología, cuando estábamos viendo los casos de Amala y Kamala, las niñas lobo, y todo eso que ustedes también estuvieron investigando otros casos, ¿se acuerdan? Por ahí ellas tuvieron en su momento, de sus primeros años de vida, sus órganos de audición y fonación desarrollados para poder escuchar y hablar. Pero al no ser ni escuchados, porque no estaban relacionados, no estaban viviendo con humanos, ni escuchar el habla, no poder reproducirlo, después de más grande no lo pudieron desarrollar. Entonces, poder escuchar y poder hablar no significa que lo podamos hacer, porque primero necesitamos que alguien nos hable. Desde adentro de la panza, cuando salimos por fuera, ¿sí? Necesitamos de esa estimulación. Además, por ejemplo, alguien que no habla, que le cuesta hablar, tímido. Estoy dando un ejemplo, no quiere decir que siempre sea así, ¿eh? Ojo con esto. Pero si está en un entorno en el que no se puede hablar y que el hablar está mal, eh, es una conducta aprendida y después eso se refleja en la personalidad. Pero eso es un factor del entorno. ¿Está bien? Segundo componente, el temperamento. El temperamento son las características afectivas básicas y más persistentes. En cada persona hay características afectivas, esto viene del afecto, ¿sí? Predominantes que constituyen su forma habitual de conducta. Son el temperamento, es decir, son la conducta en relación a lo afectivo que más se repite en una persona. Se dice que el temperamento es el aspecto dinámico de la constitución. Su puesta en funcionamiento, es el aspecto dinámico de la Constitución, su puesta en funcionamiento. Es decir, el temperamento es poner en funcionamiento lo de la Constitución. ¿Se acuerdan que la pata anterior de nuestra mesa de la personalidad, hablando metafóricamente, está relacionado a lo heredado y lo del medio? Entonces yo junto eso y a partir de cómo actúo producto de mi herencia y lo que aprendí de mi entorno, ahí resulta el temperamento y lo pongo en marcha. Es decir, otra vez que influyen los factores biológicos y culturales. Es decir, que temperamento y constitución están relacionados. Algunos rasgos del temperamento son susceptibilidad. ¿A quién no le habrán dicho alguna vez, ay, qué susceptible que estás? O qué susceptible que sos, ¿no?
velocidad en las reacciones, irritabilidad, condescendencia, frialdad, ternura, expresividad, inexpresividad, estados de ánimo predominantes en general. Bueno, yo tengo un estado de ánimo, no sé, alegre generalmente, chistoso, generalmente estoy de mal humor, generalmente soy negativo, positivo, bueno, hay muchos rasgos del temperamento. Estas características están relacionadas con aspectos biológicos, funcionamiento glandular de nuestras glándulas, nuestras hormonas influyen mucho en nuestro temperamento, nuestro sistema nervioso, pero hay cuestiones del ambiente que también influyen en nuestro temperamento. Por ejemplo, y acá les voy a contar una anécdota, espero tener tiempo. Me acuerdo que cuando era chica, no sé, estaba en cuarto año, me parece, de primaria. ¿Cuarto o tercero? Me parece que tercero. Ya me había mudado de Bellavista a un dúplex en San Miguel. Ahora, bueno, ya después de muchas mudanzas volví a Bellavista, ¿no? Mi mamá es maestra jubilada ya, pero en ese momento ejercía. Y yo me acuerdo que en ese momento iba desde San Miguel, venía hasta Bellavista, seguía viniendo hasta Bellavista a la escuela. Después me cambiaba una de San Miguel. Pero en ese momento, levantarme y venir, qué sé yo, a mí como no me gustaba y no tenía buen humor a las mañanas. Y yo veía que mi mamá se levantaba mucho más temprano que yo y siempre la veía de buen humor. Entonces le pregunté un día en mi infancia preguntona, le digo, ¿cómo haces? Como que quería la receta. Digo, ¿cómo haces para levantarte con buen humor en las mañanas? Entonces ella me explicó y me dijo, lo que sucede es que yo voy a trabajar de algo que a mí me gusta y que yo amo hacer, que es enseñar y aprender y ser maestra. Entonces yo me levanto de buen humor porque voy y hago lo que me gusta y sé que muchas personas, esto post crisis del 2001, ella me dice, yo sé que muchas personas no tienen la bendición de trabajar de lo que les gusta y yo sí, entonces por eso me levanto de buen humor todas las mañanas. Entonces ahí me hizo un clic, mi suma, mi ecuación matemática fue, tengo que hacer algo que me gusta, tengo que encontrar mi pasión para levantarme de buen humor todas las mañanas, ¿no? Y ahí esa fue una lección de vida que he aprendido y que todavía la sostengo. Es decir, encontré en mi profesión el motivo para levantarme todas las mañanas de buen humor. Es más, me caracterizo por tener siempre buen humor en las mañanas. ¿Vieron esas personas que a la mañana no se les puede hablar porque no tienen buen humor, están desayunando y no quieren que les hable? Seguramente a alguno de ustedes les pasa. Pero a mí, no, es más, me levanto y empiezo, bla, 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 bla. Si no, no podría dar clases como doy ahora por Zoom o en las primeras horas en la escuela. Eh, pero me encanta. Eh, pero bueno, nada, anécdota aparte. Tercer pata de la personalidad es el carácter. Uf, ¿a cuántos le habrán dicho qué carácter que tenés? Em, es la manera con la que más habitualmente reacciona una persona. Acá estamos hablando de la reacción y que es una reacción que se repite, evidentemente, porque es más habitual. Son las formas de conducirse más típicas de cada uno y se va formando a través de las sucesivas experiencias de vida. Es decir, acá ya no estamos hablando de que vean en nuestros genes ni por nada por el estilo, sino que se conforma a partir de nuestras vivencias. ¿Está bien? Este término suele tomarse como sinónimo de personalidad. Recordemos que es uno de los factores constitutivos y que la personalidad se halla conformada a su vez por la constitución y el temperamento. ¿Esto qué quiere decir? Que la ecuación personalidad igual carácter es errónea, sino que personalidad, vuelvo a repetir, está conformada por el carácter, por la constitución y por el temperamento.
¿está bien? Muchas veces también hemos utilizado eh, eh, carácter y personalidad como sinónimos, pero no lo son. Como que significaron lo mismo, pero no lo son. ¿Está bien? La palabra carácter proviene del griego, que significa marcar o acuñar. Por eso suele decirse que es como la marca peculiar de cada uno. Es lo que más se ve, porque si estamos hablando que el carácter son reacciones, es lo que más se ve de una persona, su reacción, su actuar. Entonces, ese actuar está determinado por cómo nos marcaron ciertas experiencias de nuestra vida. Ya va a seguir. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, no sé qué dice, chicos. Acá se me tildó, pero veo que en el celular se me... Ahí está. Es la particularidad individual del ser humano en sentir, en su obrar, en sus decisiones voluntarias, en sus juicios y orientaciones espirituales. También es el aspecto expresivo de la personalidad, es decir, lo que se ve, por eso hablamos de las reacciones. Y suele tomarse como sinónimo de la vehemencia con que se sostienen acciones u opiniones. A veces se dice como que el que tiene carácter es porque sostiene tal posición, o sostiene su opinión, o lo sabe expresar, como que parece que sinónimo es sinónimo de dureza, cierta dureza, y en realidad no es así. Todos también tenemos carácter porque todos tenemos personalidad, pero todos tenemos diferente carácter. ¿Está bien? Bien. Les explico lo de la actividad calificada. Justo, no sé si escuchan, me parece que está pasando o el botellero o el huevero, o no sé, pido disculpas. Hay una actividad calificada en el modo, en realidad no hay, estoy mintiendo. Va a haber una actividad calificada en el modo que van a ser la clase que viene, ¿sí? Va a haber verdaderos y falsos para contestar y justificar, y una consigna para reflexionar sobre esto de la personalidad y desarrollar. Para eso mi recomendación es que repasen lo trabajado en esta clase 27 sobre la personalidad, lo que es y lo que no es, y los componentes de la personalidad, y va a estar habilitada para que la hagan el viernes que viene a partir de las 11 de la mañana. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿qué les pareció esto de la personalidad? ¿Se van sabiendo más o con más preguntas? Se va sabiendo más. ¿Los demás? Me gustaría que me hablen. Erika. Sí, yo la parte que escuché, perdón que me uní tarde, profe. Sí, decime. Estoy entendiendo mejor del carácter y Okay. la personalidad. Bueno, buenísimo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a concluir aquí. Por favor, pónganse al día con los trabajos que deben. Si yo les marqué en rojo como que no entregaron y ustedes están seguros que entregaron, por favor, me escriben y me mandan alguna captura diciendo que, profe, yo le entregué, porque he tenido casos, dos, en los que a mí no me aparece la asignación en el modo y a ustedes les aparece como entregados. Entonces, en ese caso, yo les pido que me lo manden por WhatsApp, pero me mandan captura comprobando que lo mandaron y todo eso. Tienen con la clase del viernes que viene van a tener 3 actividades en el modo para hacer ahí. Bueno, las de opción múltiple, la de desarrollo de la clase pasada y ahora una actividad combinada. Todas van a ser calificadas. No son muy complejas, pero requieren que presten atención a las clases, a las presentaciones PowerPoint, a los ejemplos, lo que sea.
y nada, pónganse al día, porque esto hay que acreditarlo. Los contenidos no es que yo doy al aire y ya está, y entrego algo y listo, sino que, o no entrego, no da igual no entregar la actividad, ¿sí? Porque nosotros estamos calificando, los profes estamos calificando de alguna forma, porque ustedes los contenidos los tienen que acreditar, ¿está bien? Si ustedes no aprueban psicología, en algún momento van a tener que rendir, diciembre, marzo, febrero, y bueno, y ahí las condiciones cambian. La complejidad de los trabajos cambia, porque no es porque la profe lo va a hacer más difícil, sino porque son muchos contenidos, son muchas perspectivas psicológicas, estamos hablando de la mente humana vista desde un montón de puntos de vista diferentes. Los que siguieron las clases al día saben de lo que estoy hablando y saben que es muy complejo. Entonces no subestimemos, ¿está bien? Y váyanse poniendo al día aquellos que tienen trabajos atrasados, ¿sí? Porque pronto se cierra todo. Yo diría que antes del 20 yo ya estoy cerrando, sería la semana que viene o la otra. Yo ahí ya no recibiría más trabajos, eh, porque hay que darle un cierre a todo esto, ¿está bien? Así que bueno, les mando un abrazo enorme, les deseo un buen fin de semana, sigan cuidándose y bueno, nos contactamos pronto, ¿sí? Dale, profe, igualmente. Bueno, profe. Realmente, Nos vemos. Chao, chao. Chao.